Amigos y amigas, qué gusto que estén con nosotros en este su programa Miradas. Hace 50 años, en 1965, se fundó la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA. En el contexto de estos 50 años, de la celebración del 50 aniversario de la universidad, hoy en Miradas tenemos el gusto de tener una emisión especial. Vamos a dedicar este programa a la labor, al rol que ha jugado la UCA a lo largo de estos 50 años. Y qué mejor que un panel de lujo que tenemos en esta edición. Nos acompañan dos ex rectores de la UCA y el actual rector. Está con nosotros el ingeniero Román Mayorga Quirós. Él fue rector en 2 ocasiones de la universidad, en la década de los 70. También está con nosotros el padre José María Tojeira, uno de los rectorados más prolongados que ha tenido la universidad durante 14 años. Y también nos acompaña el actual rector, el padre André Bolívar. Señores, bienvenidos a Miradas, a este espacio de Enfocados. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, para aprovechar el tiempo, ingeniero, usted es el que comenzó antes en el rectorado. Quisiera que para la audiencia que nos ve por televisión nos contara brevemente el contexto. Sabemos que fue un periodo muy especial, de gran convulsionamiento en el país, 1975, 76, 77, y lo que vino después. ¿Cuál fue a grandes rasgos lo que definía el contexto en el que la UCA tuvo que desenvolverse en el periodo en el que usted estuvo con nosotros? Sí, muchas gracias. Para ponerlo en breve, eran años de preguerra, de gestación de la guerra civil, porque yo inicié propiamente un rectorado interino, inicialmente en el año 74, y después ya en propiedad desde el año 75 al 79. Esos fueron justamente los años en que después del fraude electoral de 1972, se iniciaron movimientos guerrilleros, frentes de masas asociados a ellos, y el país entró en una convulsión de secuestros, de asesinatos, de ataques urbanos, guerrilleros y las correspondientes acciones que respondían a esa situación. De manera que ese era el contexto nacional en que la UCA se desempeñaba. Internamente, la UCA estaba pasando por una discusión interna asociada en parte a ese cambio nacional que había hecho cambiar al país desde los años del optimismo desarrollista de los años 60 y la década del desarrollo así anunciada, de la industrialización por sustitución de importaciones, de gran optimismo con la industrialización del país. De ese periodo había pasado a otro en que se deshizo el mercado común centroamericano, después del conflicto bélico con Honduras, la guerra del fútbol así llamada, el fraude electoral, el inicio de los movimientos guerrilleros, etcétera, lo que he dicho. Entonces, como consecuencia de ese cambio en el país, por una parte. Por otra parte, debido a cambios dentro de la misma Compañía de Jesús, que en cierta forma estaba modificando sus propias orientaciones de cómo concebía su misión, y también a cambios generacionales que estaban ocurriendo. La generación de jesuitas que fundó la universidad eran 25 o 30 años mayores que yo, por ejemplo, mientras que jesuitas que estaban viniendo de Europa y de otros países y se estaban incorporando a la vida universitaria eran mucho más jóvenes, traían otro tipo de orientaciones de cómo servir al país, mucho menos centrados en la docencia, mucho menos centrada en el servicio de las clases altas del país, mucho más vinculados a esfuerzos de investigación y extensión o proyección social que
tuviesen un impacto en el cambio social. Y también se debió ese cuestionamiento interno y esa discusión que en esa época se dio a la contratación de profesores seglares, como yo mismo, y como muchos otros que en esa época nos vinculamos a la UCA y que también teníamos una visión crítica de cómo se había originado la UCA. Ese fue más o menos el contexto general en que ocurrió mi rectorado. Ingeniero, usted ya era rector de la universidad cuando asesinan al primer sacerdote en El Salvador, el padre Rutilio Grande. ¿Qué significó al interior de la universidad el asesinato? Sí. Para ser honesto, al principio un gran miedo. El día que mataron a Rutilio Grande, en marzo de 1977, al llegar yo a mi casa había un grupo grande de gente esperándome. Y yo tuve que pasar por mi casa, me fui a la casa de unos vecinos que estuvieron monitoreando a ver hasta que esa gente se fue horas después. Ese ha sido un primer impacto personal, ¿no? Desde luego que muchos otros temieron por su vida, particularmente que ya los jesuitas estaban muy amenazados. Desde hacía ya tiempo que se recibían continuos ataques por los medios de comunicación, eslogans agresivos, bombas que explotaban en este campus, ¿verdad? Particularmente contra la imprenta, contra el centro de cómputo, el edificio de administración central, de manera que había ya muchas señales de agresividad contra los jesuitas y todos aquellos que colaborábamos con la universidad. De manera que sí produjo un estremecimiento interno, pero al mismo tiempo no una gran sorpresa, porque eso podía lamentablemente ocurrir en cualquier momento. Ya dijo usted que en este tiempo había también discusiones internas dentro de la universidad. En este momento de preguerra, como usted lo ha llamado, dentro de la UCA, en este tiempo, ¿cómo valoraban el aporte universitario, concretamente de esta casa de estudio, a esa situación del país? Bueno, a lo que usted acaba de hacer referencia, que es a la Junta Revolucionaria de Gobierno de 1979, a la que yo participé, fue algo muy posterior a este cuestionamiento interno y discusión ideológica, llamémosla, que llegó a definir los rasgos básicos de la universidad. Esto se definió, yo diría que entre los años 70 y 75, más o menos. Y yo diría que, para resumir muy brevemente, un asunto que es largo, que es controversial, había tres rasgos, por lo menos para mí, muy claros de esa nueva entidad, que se definieron a lo largo de esa discusión de varios años. El primer rasgo es que esta universidad tenía una inspiración cristiana. Inspiración cristiana no entendida de una manera ritualista, sino como seguimiento de Jesús de Nazaret. Y muy congruente con el postulado de la teología de la liberación, muy influyente entonces en el pensamiento de católicos progresistas, como nos considerábamos la mayor parte de tanto los jesuitas como los seglares, que entonces nos vinculamos a la universidad, aunque no todos ni mucho menos. Entonces la inspiración cristiana de la universidad es un rasgo fundamental de esa entidad. En segundo lugar, esta misma inspiración la llevaba a buscar la razón de su servicio fuera de sí misma y no en sus propios estamentos. En otras palabras, la universidad no estaba fundamentalmente para servir a los estudiantes, estaba para servir al todo el país. Es más, lo concebíamos como servir a Centroamérica, ¿no? A través de múltiples funciones universitarias que debían al final concretizarse en una contribución al cambio social. Fue entonces que se diseñó el lema de Universidad para el cambio social. Este era otro rasgo fundamental de la universidad, que no era una entidad para sí misma, sino era una entidad para el cambio social. Y un tercer rasgo muy importante es que esa contribución al cambio social debía de hacerse a través de las funciones propiamente universitarias.
Es decir, esto no era un partido político, no era el activismo y la lucha por el poder y la búsqueda del poder lo que definía su orientación, tampoco desde luego se desvinculaba de las preocupaciones por la polis que originalmente había predominado en la universidad y que predominaba en muchas otras universidades, ¿verdad? Un desconocimiento de todo lo político. No era el caso de esta universidad, había una gran preocupación por lo político, aunque no por la lucha partidaria por el poder, eso era otra cosa, ¿no? Entonces, la contribución al cambio social debía de hacerse estrictamente dentro de las funciones universitarias y estas se definieron con mucho detalle, se ejemplificaron mucho las funciones de docencia, de investigación y de proyección social, cómo debían realizarse, cuáles serían todos los instrumentos, las formas organizativas de las mismas. Todo eso se definió con mucho cuidado y vino a ser lo que constituyó la personalidad propia de la UCA. De manera que en los años que yo fui rector, dijéramos del 74 al 79, esos 5 años, ya esos rasgos estaban bastante bien definidos. Y yo creo que la actuación de la UCA en esos años fue muy concurrente con esos rasgos que le acabo de indicar. La cantidad de trabajos que se hicieron en todas esas actividades es inmenso, no me voy a poner aquí a detallarlos, pero el caso es que para el 79 la UCA había adquirido ya una importancia muy grande en la vida nacional. Y tanto así que cuando en el país pensaron en que había que cambiar las cosas, el 40% de la Junta Revolucionaria de Gobierno y la mitad de los ministros y sus secretarios y una alta proporción de los jefes de entidades autónomas provinieron justamente de la UCA. Tal era el grado de presencia que tenía la universidad en la vida nacional. Estas 3 funciones, Padre Chema, de la que nos ha hablado el ingeniero Mayorga, siguieron presentes y están presentes en la universidad todavía. ¿Cuál fue el aporte que usted rescata de la UCA en este tiempo que le tocó vivir? Yo creo que inmediatamente después del asesinato, la tarea del siguiente rector, Paco Estrada, fue relanzar la UCA y relanzarla en la misma dirección en la que se había lanzado a partir de los 70, como muy bien explicaba el ingeniero. Y bueno, hubo sus dificultades porque algunas de las piezas importantes un tiempo salieron del país, ¿verdad? Entonces, bueno, se empezó lentamente. Después, la otra cosa que yo creo que fue un objetivo importante de la UCA fue el convertir el juicio en un acelerador para la paz. De hecho, lo fue, pero la UCA trabajó intensamente en esa dirección, lo mismo que en la dirección de construir verdad, apoyar la Comisión de la Verdad, apoyar todo aquel tipo de estructuras que contribuía a que se recuperara el país, ¿verdad? Y que se recuperara la verdad, la dignidad de las personas, etcétera, ¿verdad? Creo que fue un esfuerzo muy grande. Yo entré ya en un tiempo donde las cosas estaban más tranquilas y lo más difícil después del asesinato ya había sido realizado, ¿verdad? El año 96 llegué y hasta el 97 entré de rector. ¿Cómo tratamos de seguir impulsando? Pues en aquel momento era como muy importante, por un lado, mantener algunas cosas que se habían iniciado, ¿verdad? En el tiempo de Yacuría, o algunos proyectos que él había iniciado y no habían sido todavía realizados y que los empezó Paco Estrada, fortalecerlos y simultáneamente abrirse a unas dimensiones que por la guerra habían sido relativamente detenidas. Yo creo que una de las cosas que hicimos fue tratar de ampliar el rango de la investigación. La UCA, por ejemplo, a nivel de ingeniería, hizo investigaciones muy importantes en los tiempos de preguerra, pero durante la guerra
de alguna manera se frenaron algunas de las cosas porque era difícil ir a todo el país, etcétera, ¿verdad? Entonces yo creo que hubo un florecimiento, diría yo, de la investigación en el campo de la ingeniería. Solo por poner un caso, pues se hizo el mapa solar y eólico de El Salvador, ¿verdad? Este tipo de trabajos, que son trabajos de largo plazo, eran más fáciles de realizar en tiempo de paz, ¿verdad? Al mismo tiempo se asumió el tema de la migración, que ya lo había empezado Segundo Montes, con más fuerza, y otra serie de temas que ampliaban, si se quiere decir así, el marco de la investigación de la UCA, que durante la guerra se había centrado especialmente en la construcción de la paz y en la lucha por la salida pacífica del conflicto, ¿verdad? Entonces, bueno, eso fue como el intento, y también se insistió mucho como en la memoria, ¿verdad? La memoria de los mártires, como un poco la fuerza de fondo que movía a la UCA a seguir siendo una universidad para el cambio social, ¿verdad? Es decir, insistir en estas dinámicas como más personales, de generosidad, de volcarse a la realidad, etc. Pero por ahí fueron los tiros, iba a decir, ¿verdad? Pero por ahí fueron los esfuerzos de ir convirtiendo la UCA en un factor importante que desde la institución se convirtiera también en una palabra, ¿verdad? Una palabra de peso dentro de la realidad del país. Muy bien. Padre Andrés Bolívar, a usted le tocó hacerse cargo de la dirección de la Universidad, de la Rectoría, ya en la segunda década del siglo XXI. Después de la paz, ¿cómo llegó, digamos, esta trayectoria de la universidad al siglo XXI? Bueno, yo diría que la UCA ha sido bastante conservadora en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Que ha seguido una tradición, o sea, el trabajo al que hacía referencia el ingeniero Mayorga, que se realizó en los primeros 5 años de los años 70, de definir el modelo universitario, qué es lo que quería hacer la UCA, para qué se quería una universidad dirigida por la Compañía de Jesús en El Salvador. Creo que eso pues ha marcado una tradición en la universidad y ha marcado un modelo de ser universidad que se ha mantenido desde entonces. Entonces, la universidad como que está muy compenetrada con ese modelo de ser una universidad para el cambio social, una universidad que forme a sus profesionales de manera excelente, con una gran competencia profesional y humana también, el ser una universidad orientada hacia la realidad y a incidir en el cambio de esa realidad, pero también haciendo propuestas para pues que esta realidad que es fundamentalmente injusta e irracional pueda cambiar. Eso se ha mantenido tratando de responder a cada contexto histórico. Ciertamente, pues en los años en que yo soy rector de la universidad, pues hay un cambio importante a nivel de contexto histórico. Después de muchos años de gobiernos dictatoriales o de gobiernos de derecha, pues inicia un tiempo de gobiernos de izquierda, primero el del presidente Funes y ahora del presidente Salvador Sánchez Serén. Por un lado, pues se generan muchas expectativas en la universidad al país, ¿verdad? Pensando pues que estos gobiernos tienen otra visión, tienen una mayor preocupación por el bienestar de las mayorías de este país, por ir transformando también la sociedad en la línea en que la UCA había promovido siempre, de cara a una mayor justicia social, a una mayor equidad, a una mayor igualdad de oportunidades. Entonces, ese ha sido el contexto en el que a mí pues ha señalado de alguna manera mi rectorado. Pero también es verdad que el gobierno a lo largo de estos años nos ha pedido distintas colaboraciones
distintos estudios, distintas participaciones, por ejemplo, en la política de vivienda nacional y hábitat, en la política de medio ambiente y cambio climático. Hemos participado del Consejo Económico y Social, del Consejo de Seguridad Ciudadana, del Consejo Nacional de Educación. Ahora últimamente estamos participando también del Consejo Nacional de Medio Ambiente. Entonces, hemos participado, pero ello también la UCA lo ha hecho manteniendo esa visión crítica, ese acompañamiento crítico, ese señalar aquellos problemas del país que siguen sin resolverse y también aquellas orientaciones del gobierno que creemos que en lugar de ayudar a realizar el cambio social, pues están manteniendo el statu quo o incluso pueden impedir un avance importante de ese cambio social. La UCA, después de los mártires, no fue sencillo, Padre Cheng. De alguna manera pude ganar algo de liderazgo en la UCA después de la muerte de los jesuitas al ser provincial y encargarme del caso, ¿verdad? Y insistir desde el primer momento en que los militares habían sido los asesinos, mientras durante mes y medio el gobierno decía que era la guerrilla la que los había asesinado. Y después el proceso que hubo que seguir con la comisión ad hoc, la comisión de la verdad, etcétera, en las que me tocó también participar por llevar un poquito la representación de la compañía en el caso de la muerte de los jesuitas. Entonces yo me sentí muy bien recibido y bueno, me fié de los que estaban ya, pues animándolos a seguir. No creo que yo haya hecho una cosa en competencia de liderazgo con el liderazgo que tuvieron Yacuría, Román Mayorga, etcétera, en su momento. Fue un momento de cambio y de peligro mucho más fuerte al mismo tiempo, ¿verdad? Esta entrevista va a continuar en el próximo programa de Miradas, no se lo pierdan, ya volvemos. Gracias por estar nuevamente con Miradas, bienvenidos y bienvenidas a este segmento que llamamos Enfocados. En el contexto de la celebración del 50 aniversario de fundación de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas UCA, estamos en una emisión especial de Miradas con dos ex-rectores y el actual rector de la universidad. Nos acompañan el ingeniero Román Mayorga Quirós, el padre José María Tojeira y el padre Andreu Oliva de la Esperanza. Nos habíamos quedado la semana pasada en la lectura que se ha hecho que el martirio de los 6 sacerdotes jesuitas y las 2 mujeres aquí en la universidad significó la confirmación de que la opción, el modelo de universidad que ellos decidieron y escogieron era el adecuado, podía estar al servicio. Una universidad que se compromete con los pobres es posible hacer eso. Padre Andreu. Seguimos comprometidos con esa inspiración, además pues los mártires en sí mismo y el hecho del martirio es para la universidad un factor importante de compromiso y de inspiración. Yo pienso y me gusta decir que los mártires de la UCA pues fueron asesinados por lo que trabajaron por la paz en este país, por su lucha por acabar el conflicto armado, pero también porque pusieron la universidad al servicio del pueblo salvadoreño, al servicio de la construcción de una sociedad con justicia y con respeto a los derechos humanos. Eso, por supuesto, que sigue animándonos, que queremos seguir siendo fieles a ese legado y actualizarlo, porque los tiempos han cambiado, la realidad de nuestro país ha cambiado y por tanto no podemos hacer y seguir haciendo lo mismo que se hizo en aquel momento porque la realidad lo demandaba. Hoy la realidad dentro de esas mismas opciones nos demanda otras cosas. Usted, ingeniero Román Mayorga Quirós, no estaba ya en la universidad, pero sabemos que mantuvo una comunicación muy cercana con los mártires. Para usted, en 1989, significó la interpretación que se le ha dado de la confirmación que el modelo de universidad que ustedes decidieron
era el adecuado? En primer lugar, que la UCA había dado pruebas de autenticidad que no llegaban al martirio, pero que vaya, que eran grandes desde antes. Esta universidad la tuvimos que construir y reconstruir varias veces de las bombas que les pusieron. En mi oficina, siendo yo rector, la destruyeron completamente una bomba. De manera que eso pudo ocurrir en cualquier momento. Ocurrió que mataron a esos mártires en ese momento particular. Pero la UCA dio a través de al menos 15 años pruebas muy grandes de autenticidad, por la cual bastante tuvo que sufrir. Ese es un matiz. El otro matiz es que se daban en un particular contexto histórico del país. Recuérdese usted que desde el año 1931 teníamos una dictadura militar aquí. No eran años comunes y corrientes. No era lo que se ve ahora de cierto grado de democracia. Por lo menos hay alternancia en el poder. Hay un presidente que era guerrillero. Hay bastante pluralidad en los medios de comunicación, en las expresiones. Entonces decir cualquier cosa era motivo de pena de muerte aquí, como ocurrió muchísimas veces. De manera que era un contexto particular el que explicó aquello. Y digo esto para que no se hagan transposiciones de, como ahora no hay mártires, entonces la UCA no está siendo auténtica, no está siguiendo ese legado de autenticidad, ¿no? Yo creo que sí. Y yo creo que eso hay que mantenerlo. Si hubiera necesidad, volviendo a aquellos tiempos, pues también. Pero a Dios gracias, son otros los tiempos y no hay que, por eso, obnubilarse y no ver otros tremendos retos que están surgiendo en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Por ejemplo, estamos viviendo en una era tecnológica de base científica. Todos los días hay enormes innovaciones en nuestras vidas, en todo tipo de ámbitos de la vida. Eso tiene como base el conocimiento. Y el conocimiento es algo muy específicamente universitario. ¿Va usted a ignorar todo eso que viene por quedarse fijo en que quiere ser mártir? Eso sería, a mi juicio, una insensatez. La universidad debe ser fiel a ese espíritu, a ese modelo que someramente hemos indicado, absolutamente fiel, con las consecuencias que sean necesarias. Pero eso no debe obnubilarnos y no permitir la visión de los grandes retos que el mundo del futuro presenta a una institución basada en el conocimiento como es una universidad. ¿Cuáles son, a su juicio, los grandes retos que demanda esta realidad y a los cuales la universidad, desde sus capacidades limitadas, puede responder, Padre Chao? Cada vez más en esta sociedad tecnológica se ha ido imponiendo la tendencia de universidades profesionalizantes en el área centroamericana. Y ahí es muy importante conservar el dinamismo de la UCA, que pone una enorme prioridad en la investigación, ¿no? Eso es muy claro en el pensamiento de Yacuría, en el pensamiento suyo. Es decir, y yo creo que es todavía en este momento más urgente y más importante, porque hay universidades que están trabajando para el mercado, ¿no? Y una universidad, aunque debe tener una buena relación con el mercado, no puede trabajar para el mercado nada más, ¿no? Y hay una tendencia a ello. Y entonces yo creo que la universidad tiene ese enorme reto, es decir, por supuesto formar buenos profesionales, pero buenos profesionales que se empeñen en mirar al país y que trabajen por transformar el país con el mismo espíritu creativo y transformador que la UCA debe tener desde el conocimiento de la realidad. Para mí es tremendamente urgente. Tenemos realidades en el país que las vemos como naturales y son injustas, ¿no? Es decir, yo a veces repito un poco los temas, pero solo por poner 2 sistemas públicos de salud, eso tiene que cambiar. Pero vivimos como que eso fuera natural. Sin hacer una universidad tiene que analizar la realidad,
desentrañar la injusticia estructural existente y formar profesionales capaces de enfrentarse a esa realidad, no profesionales exitosos en sociedades fracasadas, como decía Gorostiaga. Javier ¿verdad? Gorostiaga. Ahora, además de eso, yo creo que es muy importante el seguir trabajando en lo estructural, que era otra gran preocupación de Ellacuría. Es decir, de Ellacuría oí yo una frase y la copié sin ser rector y acabó saliendo en una congregación general de la Compañía de Jesús, porque él tendía mucho a decir que hoy el bien más universal, que es uno de los grandes ideales de la Compañía, hoy el bien más universal es el bien más estructural, decía él. Entonces, yo lo propuse ahí en un texto sobre la justicia en la Congregación General 34 de la Compañía de Jesús y acabó apareciendo ahí que el bien estructural, el bien más universal, que es del carisma de la Compañía, era hoy el bien más estructural. Bueno, pues yo creo que esa frase de Ellacuría, muy simple y que a mí me quedó grabada tanto por la lucidez como por la simpleza de la frase, digamos, que yo creo que sigue siendo como una urgencia en El Salvador, que la universidad trabaje las dimensiones estructurales, sociales, políticas, económicas, culturales de este país y trate de transformarlas, porque todavía en este país hay una estructura muy pesada que está a favor de unas pocas élites, ¿verdad? E incluso con un partido de izquierda a veces vemos que ese tipo de estructura no acaba de cambiar. Entonces yo creo que la universidad tiene que tener, que por supuesto hacer mucha investigación, pero desde ese enfoque, ¿verdad?, de buscar el bien más estructural para el país. Yo, simplificando, hablaría de esos dos retos, ¿verdad? Por supuesto, uno puede desglosarlos y salen un montón. A nivel de derechos económicos y sociales, parece que no hay avances. ¿Comparte usted, padre Andreu, esta visión de los retos que se le abren a la universidad? Creo que los retos de la UCA son los retos que tiene el país a nivel interno y también en su inserción en esta comunidad global que se va creando debido a la globalización y que como universidad pues debemos estar muy atentos, ¿no? Yo creo que hay una tendencia a pensar que el país ha superado su historia del pasado y el padre Tojeira nos hacía ver que no es así, ¿verdad? Que hay grandes injusticias, hay problemas estructurales del país que no se han cambiado, que siguen condenando muchas veces a la pobreza a una buena parte de la población, ¿no? Por otro lado, el país pues enfrenta esta gran problemática de la violencia y, como tú decías, Omar, la problemática del crecimiento económico y la mejor distribución de la riqueza en nuestro país. Pero a la vez, pues, tenemos que seguir insistiendo en estos aspectos y seguir pensando desde los pobres, porque muchas veces se habla desde escritorios, se habla desde oficinas y desde posiciones en que realmente no se ven afectados por estos problemas. ¿A quién afecta la violencia en nuestro país? ¿A quién afecta la pobreza en nuestro país? Afecta a los pobres, ¿verdad? A este 40% de la población que vive en la marginalidad urbana y en las zonas rurales de nuestro país. Pero evidentemente que yo creo que la universidad tiene que pensar en la realidad actual y proponer caminos para resolver estos problemas, ¿verdad? Resolver los problemas que tenemos de medio ambiente, los problemas de empleo, los problemas de bajo crecimiento económico, los problemas de una educación que realmente pues tiene una calidad muy baja y a la vez cómo El Salvador es capaz de insertarse en la comunidad global, garantizando una calidad de vida para la población, garantizando una vida con derechos humanos, tanto políticos como económicos y sociales. Y ahí yo sí creo que pues, se nos llama a pensar, ¿verdad?, cómo podemos, pues desde la universidad, contribuir a ello y empeñarnos en esa contribución. A mí me parece que en este contexto actual, en que parece que las cosas
realmente son mejores y de alguna manera lo son, pero no lo son para toda la población, es como la universidad busca alternativas, propone, va ayudando a generar una nueva conciencia también en la clase política, en la clase pues económica más poderosa de nuestro país, de que un país así no tiene futuro, que si no trabajamos todos para cambiar este país y para que todos los salvadoreños y todas las salvadoreñas tengan vida y puedan vivir aquí en El Salvador y no tengan que irse a Estados Unidos mojados o malvivir en la economía informal, eso a la larga pues va a suponer la destrucción del país y mantener también esta situación de violencia y criminalidad que aflige a tantos hogares, ¿no? Entonces, hacerlo, pues, como decía el ingeniero, también desde el aporte de generación del conocimiento, desde la ciencia, desde la tecnología. Estamos entrando y el que no entre ahí, pues se va a quedar, creo yo, muy rezagado en una sociedad con unas economías basadas en la generación del conocimiento. Quizás el conocimiento va a ser lo que va a generar la mayor brecha entre unos países y otros, ¿verdad? Y por tanto, como universidad, debemos empeñarnos muy seriamente para entrar de lleno en esa generación del conocimiento desde la ciencia, desde la tecnología, pero teniendo en cuenta que debemos construir una sociedad que ofrezca oportunidades por igual a todos los salvadoreños y a todas las salvadoreñas. Ingeniero. Sí. Sobre el mismo tema, sí, ¿no? Sí, sobre el mismo tema. Bueno, yo coincido con todo lo que han dicho los rectores, especialmente, desde luego, en que el aporte que más incidencia tiene en el cambio social es aquel que afecta o puede afectar, o por lo menos, digámoslo de otra manera, ilumina dónde están los nudos, los puntos focales de aquellos ordenamientos que inciden y condicionan la vida de las grandes masas. Porque, en efecto, lo que ha llamado lo estructural. Porque, en efecto, si bien hay cambios políticos bastante importantes, desde los acuerdos de Chapultepec en 1992, yo no veo que la estructura socioeconómica del país haya cambiado demasiado. Siento que el perfil distributivo incluso puede haber empeorado desde los años 80, desde la crisis de la deuda en América Latina, ¿verdad? Ha habido periodos de pequeño crecimiento, de estancamiento, con resultados nada espectaculares en cuanto a crecimiento y en cuanto a distribución de los frutos de ese crecimiento. Yo no veo progresos nada impresionantes. Y el resultado de eso es que las grandes masas salvadoreñas viven muy pobremente, muchos en la extrema miseria. De manera que a iluminar todo aquello que pueda efectuar un cambio social que en efecto cambie eso, debe orientarse fundamentalmente la labor entera de la universidad, lo que yo entiendo por una universidad para el cambio social. Ahora, eso tiene múltiples dimensiones, numerosas cosas que hay que estudiar, que hay que focalizar, en las que hay que proponer y trabajar. Voy a mencionar 2 o 3, así a grosso modo. La estructura tributaria del país. Eso tiene muchísimo que ver. Un tema muy sensible. Muy sensible, yo sé. Hay mucha gente que no le va a gustar nada que yo esté diciendo esto. Yo creo que eso debe ser estudiado y eso debe ser racionalmente dilucidado y propuesto y discutido en el país. No es posible tener una estructura tributaria tan regresiva como la nuestra y con una carga tributaria tan baja. De esa manera no se pueden satisfacer muchas necesidades sociales del país. Ahí tiene un tema. Le voy a dar otro tema. El sistema educativo de El Salvador lamentablemente es muy malo en calidad. Y es tanto peor
cuanto más pobres sean quienes reciben esa educación, lo cual es una gravísima inequidad. La universidad tiene muchísimo que hacer, las universidades en general, pero me estamos refiriendo a esta, para transformar cualitativamente todo el sistema educativo salvadoreño. En el sentido de la calidad, ya no es tanto el problema como sería hace 50 años, en donde la cobertura era tan espantosa que lo primero que había que hacer era construir escuelas. Hoy siempre hay problemas de cobertura en algunas zonas, pero no es el principal problema. El principal problema es la calidad educativa, que es muy mala. Y repito, tanto más mala cuanto más bajo esté el estrato social que la recibe. Entonces, una universidad puede preparar maestros, buenos maestros, para que afronten esa realidad. Una universidad puede estudiar y proponer modelos didácticos eficaces, preparar textos, revisar currícula, crear entornos intelectuales serios que incidan en todo eso. En fin, hay muchísimo por hacer para que la universidad pueda contribuir a transformar cualitativamente el sistema educativo salvadoreño. Y a mi juicio, esa es una de las grandes tareas pendientes. Le voy a dar otro ejemplo. Un tercero muy rápido. Yo estoy persuadido de que nuestro país tiene techos muy bajos. Quiero decir que no tenemos demasiado donde crecer porque el país, dadas las dimensiones que se dan en la globalización y de las dimensiones que se dan en el mundo moderno de todas las economías, de escalas, todo aquello que permite la generación de niveles razonables de bienestar en la mayoría de la población exigen techos más altos, con lo cual quiero decir que no creo que el país solo, aislado, sea un país que pueda hacer eso. Hay que insertarse en espacios mucho más amplios, socioeconómicos, políticos y de todo orden. Ya tenemos desde luego algunos, tenemos un tratado con Estados Unidos, ahora somos miembros de Petrocaribe, pero hay muchos otros esquemas que uno podría o no ensayar. ALBA, los países de la ALBA, sí o no, ¿por qué sí, por qué no? La Alianza para el Pacífico y todos esos esquemas. Bueno, ahí tiene otro tema de estudio, que a mi juicio es crucial para el país, porque si no resuelve el problema de cómo insertarse adecuadamente en ese mundo globalizado que tenemos ahora, el país sigue teniendo techos muy bajos y todas esas aspiraciones se van a convertir en un trastueque de frustraciones, porque no hay manera de resolver el problema de esa manera. ¿Qué rescataría en la experiencia que tiene usted para nosotros? También es un referente usted, ¿verdad? A la población salvadoreña que nos ve. Yo estoy inmensamente orgulloso de esta universidad. Creo que en todo país hay cosas muy buenas que se han hecho y muchas otras que no son nada buenas. Yo creo que esta es una de las buenas cosas de nuestro país. Yo me siento inmensamente orgulloso de este país. Eso no quiere decir que no me dé cuenta de que todo es perfectible y que hay mucho que hacer por adelante, pero es razonable, es bueno lo que se ha hecho y ojalá esta universidad señera pueda en el tercer milenio después de Cristo estar a la altura de sus años mozos, con esa resolución, con esa esperanza, con esa lucidez que se dio colectivamente, porque esto fue una obra colectiva de mucha gente. Sigue siendo. Yo espero y ruego a Dios que así sea. Gracias, ingeniero. Padre Chemo. El 10º aniversario de la muerte de los jesuitas, vino aquí un arzobispo que había sido rector de varias universidades también, universidades de la Compañía de Jesús, Señeras, Sofía en Tokio, la Gregoriana en Roma, después fue arzobispo y llegó aquí a acompañarnos en el 10º aniversario. Y una de las cosas que más le impactó
a este arzobispo en el aniversario fue ver cómo la gente pobre entraba por la UCA y paseaba por la UCA en el aniversario, como si fuera su casa, ¿verdad? Bueno, yo creo que por supuesto, todo lo que ha dicho el ingeniero estoy de acuerdo, pero digo, por remarcar algo distinto, así un poquito, yo creo que mantener la UCA como una casa de alto nivel intelectual, por un lado, y por otro, de enorme apertura al pueblo sencillo y humilde del Salvador, yo creo que es para el futuro también un reto impresionante. Él me decía, yo tengo una gran experiencia universitaria, nunca he visto gente pobre caminando por dentro de una universidad con la naturalidad con lo que le hacen aquí, y con la seguridad y con el sentirse en casa. Bueno, mantener eso al mismo tiempo que un gran nivel de calidad, yo creo que es un desafío muy bonito, por un lado, y que yo creo que queremos mantener todos, ¿verdad? Realmente se lo han ganado a pulso los primeros, ¿verdad? Con su esfuerzo, con su trabajo, con sus luchas y con su sangre. Y bueno, a nosotros nos toca tratar de mantener esa dimensión también, ¿verdad? De hecho, una de las frases que dijo el padre Yacuría, que está en sus escritos, dice que la gente debería ver en la universidad un aliado de su causa y de su lucha. Padre Andreu. Pues así debe seguir siendo, ¿verdad? Ciertamente, si es una universidad que quiere estar al servicio del pueblo salvadoreño, pues tiene que sentirse muy cercano con ese pueblo y con una gran empatía, de manera pues que el pueblo sienta que realmente la universidad le está sirviendo y que las propuestas de la universidad responden a lo que son sus deseos, sus sueños de realización. Yo creo que la UCA ciertamente pues, es una universidad de la que nos podemos sentir muy orgullosos y que conocer la historia como la hemos estado recordando en estos días es precisamente motivo de mayor compromiso, ¿no? Ahora, pues 50 años después, nos decía el ingeniero Mayorga esta mañana, ustedes ven todo esto hecho y lo bonito que es este campus, pero esto supuso un gran trabajo, un gran esfuerzo, y yo diría no solamente el campus, ¿no? ¿Verdad? Sino también pues las carreras, las distintas mallas curriculares, el trabajo que hacen los académicos, los administrativos. Todo eso es lo que constituye la universidad, y algo que nos debe marcar, además de este compromiso con el país, el servicio al pueblo salvadoreño, es el comprometernos con trabajar lo mejor que podamos, con empeño, con esfuerzo, hacer las cosas lo mejor que seamos capaces y no quedarnos satisfechos, ¿verdad? Y ahí yo creo que nos puede servir mucho el magis, tal como lo entiende la Compañía de Jesús, que es no quedarnos satisfechos en hacer las cosas pues para salir del paso, sino que se trata de hacer el mejor servicio posible, el mayor servicio que podamos hacer como universidad. Y desde esta perspectiva lo que uno siente es que muchas veces nuestros estudiantes no aprovechan suficientemente la oportunidad que significa poder ser estudiante de la UCA, poder formarse como profesional y que realmente pues es una oportunidad, que es un privilegio en nuestro país, como hemos dicho muchas veces, en que solo 1 de cada 10 llega a tener estudios universitarios, y en una universidad que se empeña por la excelencia académica y se empeña para formar personas que sean más humanas, más compasivas ante esta realidad, que se comprometan con la misma y estén dispuestas a sumarse a este proyecto universitario de transformar el país para que sea un país pues basado en la verdad, en la justicia y en la paz. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles a los tres la presencia. A mí me da mucho ánimo escucharlo. Me queda esto que ustedes parieron, voy a decir así, en los 70. Bien dicho. Del cambio social. Un parto. Y que siguió el padre Cheme y que sigue vigente en la UCA, me suena tan o más actual en este tiempo. Hay mucho que transformar, desde la especificidad universitaria, desde la investigación, priorizando el cambio de las estructuras y desde la mirada de los pobres, de los intereses de los pobres. Me queda como reafirmado eso. Muchísimas gracias
por estar con Miradas aquí. Y gracias a usted, amigo y amiga que nos ve por la televisión, gracias por estar con nosotros en estos 50 años de universidad.